13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. El esfuerzo de miles de profesionales cada día en la lucha contra el cáncer nos brinda esperanzas y nuevos tratamientos. Lidiar con el cáncer es una tarea ingrata para un médico. Muchas veces son inútiles los esfuerzos por salvar a un paciente, aunque esto, lejos de desmotivarlos, los incentiva a desarrollar técnicas más eficientes. Hoy presentaremos a un interesante invitado, cuyos avances en la investigación del tratamiento personalizado contra el cáncer lo han convertido en una autoridad en la materia. A continuación, en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C y bajo el auspicio y el paraguas de la Sociedad Médica Santiago. Esta semana tenemos un invitado que para mí es muy significativo porque yo como cirujano de cáncer, y he trabajado 30 años en esto, he tenido una relación con los patólogos tremendamente estrecha. Ustedes saben que si el patólogo se equivoca en el diagnóstico, el edificio se cae entero y las posibilidades de salvación del enfermo son nulas. O sea, la importancia que puede tener el patólogo en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes es crucial, absolutamente. Y en ese sentido, yo quiero invitarlos hoy día a poder escuchar y dialogar con el doctor Bernardo Morales Catalán. Bernardo, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Lo voy a presentar muy brevemente. Bernardo es patólogo, estudió en la Universidad de Concepción, hizo su beca de anatomía patológica en la Universidad Católica, donde estaba el doctor Chuagui. Así es. Actualmente es el jefe de servicio de anatomía patológica de la Clínica Las Lilas y también es director médico del Laboratorio de Histopatología Gémesis. Bernardo, nuevamente bienvenido y cuéntanos un poco en lo que tú estás. Bueno, muchas gracias por la invitación. La patología dentro de las disciplinas médicas no es muy conocida por la gente. En general, porque es una disciplina que se relaciona directamente con los médicos, tratantes y en particular con los cirujanos. De tal manera que a lo mejor para el telespectador es interesante contarle de que, acerca de lo que hacemos los patólogos. Existe una escuela tradicional que es la escuela chilena, que se origina en la escuela alemana, que es estrictamente morfológica, es decir, ¿no es cierto?, hace diagnósticos a través de la observación en el microscopio. Exacto, eso es morfología. Claro, ¿no es cierto? Una cosa estática, claro, exactamente. De acuerdo a la forma. El avance de las ciencias en general, donde se incluye la medicina, ha llevado a la patología necesariamente al límite, ¿no es cierto?, de la utilidad que tiene la morfología como apoyo al diagnóstico y a la terapéutica clínica. Y hoy día, todavía en Chile, muy incipientemente, pero muy desarrollado en otras partes del mundo, con mayores recursos en investigación básicamente, la anatomía patológica ha articulado un poco, está como piedra angular, como bisagra un poquito entre las ciencias básicas, que habitualmente y tradicionalmente, ¿no es cierto?, al menos en Chile, están situadas en las universidades. Ciencias básicas, biología, química, en fin, esas son las ciencias básicas. Donde se hace la investigación de primera, ¿no es cierto?, de primera fuente, por decirlo así, ¿no? La investigación original, sin todavía tener relación con los pacientes. Y el mundo de la clínica, ¿no es cierto?, donde están los pacientes, donde la investigación habitualmente tiene que ver con la, ¿no es cierto?, aplicación de protocolos de drogas en el ser humano. No existe, ¿no es cierto?, una articulación, una relación muy fluida entre estos dos mundos. Hoy día la anatomía patológica, ¿no es cierto?, usted es un ejemplo de eso, ¿no? Yo creo que yo soy uno de los pioneros en eso, sin duda que sí. Así es, porque usted es uno de los pioneros. Y hoy día diría yo que en el resto del mundo la anatomía patológica ha cambiado un concepto que un paradigma en el fondo. Eso porque ha pasado de ser esta disciplina morfológica que implica un concepto de estudio estático,
o ¿no es cierto? De la forma. Pero de tejidos muertos. Sí, claro, para por estudiar supuesto. un tejido, ¿no es cierto?, hay que matarlo de alguna forma. Exactamente. Cuando sale del cuerpo ya podría uno mantenerlo vivo, pero para mirarlo al microscopio hay que matarlo, procesarlo y después mirarlo al microscopio. Exacto. Eso significa que nos da una instantánea del momento de la enfermedad, que tiene tremenda importancia en el caso del cáncer. Oye, Bernardo, mira, lo que te decía yo antes, el tipo que se le ocurrió relacionar una enfermedad con la forma que tenía en el microscopio las células, yo encuentro que ese tipo es un genio. Genial, claro. Porque el Hooke que tú me decías no hizo el link, o sea, No. él descubrió el microscopio, pero la relación entre enfermedad y la forma que tenían las células no la hizo. Así es. ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue los genios que hicieron eso? Bueno, este tiene su historia que es muy bonita, ¿no? Porque el Hooke en realidad descubrió una primera aplicación del microscopio que era mirar células vegetales, pero en realidad el microscopio, según cuentan algunos libros de historia, fue descubierto por el mismo que descubrió el telescopio, Galileo, ¿no es cierto?, que en algún minuto invirtiendo la posición de los lentes, ¿no es cierto?, se dio cuenta que se podían ver objetos chiquititos, ¿no es cierto?, más grandes. Pero no encontró, le dio la aplicación, ¿no es cierto?, que después le dio Hooke, porque él ¿no es cierto?, estaba fascinado con su otro descubrimiento, Sí, que era mirar, ¿no es cierto?, el universo. que está entre el universo. Y Hooke efectivamente hizo las primeras observaciones en distintos tipos de material, era un juguete, ¿no? Lo que le caía en sus manos, lo miraba debajo de estos dos lentes, que al principio eran dos lentes puestos en un soporte y que se movían uno contra el otro, ¿no? Pero muy grosero. Pero hay una medicina conocida en la época, ya no sé, podríamos llamarla moderna, que dura 25 siglos, que es ¿no es cierto?, desde Hipócrates, Galeno, hasta mediados de la época renacentista, 25 siglos, ¿no es cierto?, de ahí hasta finales de 1790, que es cuando Hooke, ¿no es cierto?, hace estas primeras observaciones, y de ahí hasta 1800, cuando aparece la escuela alemana, que es lo que usted me preguntaba. En ese momento recién, ¿no es cierto?, esta acumulación de información, porque en el fondo, ¿qué es lo que hacían? Agrupaban fenómenos, ¿no es cierto?, que vistos al microscopio tenían la misma imagen morfológica. Y cuando empezaron a mirar tejidos, cuando la sociedad lo permitió, porque antes no se podía ni hacer autopsia, cuando se pudo recuperar tejido humano, y empezaron a observar tejidos de personas que tenían los mismos síntomas, ¿no es cierto?, pudieron establecer una relación entre la alteración que el tejido tenía respecto de aquellos que no tenían los síntomas, ¿no es cierto?, con aquellos que sí los tenían. Claro, en el fondo, las personas que tenían un cuadro clínico determinado, un tumor en la mama, ¿no es cierto?, ellos tomaron el tejido y vieron que compartía las mismas imágenes celulares Al mirarla al microscopio y diferentes a que la mujer que no la tenía. Así es. ¿Eh? Eso permitió la creación de dos áreas de la ciencia biomédica, ¿no es cierto?, los que miraban tejidos normales, que es la histología, y los que miraban tejidos enfermos, que es la patos es enfermedad, logía, estudio de los tejidos muertos. Virchow, ¿no es cierto?, que es el máximo representante de la escuela alemana, ¿no es cierto?, de patólogos, es el que establece una tremenda revolución ya insertado, ¿no es cierto?, desde la revolución industrial pasa a la revolución científica. Y Virchow tiene la virtud de establecer las bases, ¿no es cierto?, de la teoría de la patología celular. Es decir, él establece esta relación entre los cambios que se observan al microscopio y las enfermedades. Y es tan importante, ¿no es cierto?, que cambia ni más ni menos que de la teoría de los fluidos y humores, Sí, claro, ¿no es cierto?, a la teoría, a la medicina que hoy día conocemos como medicina moderna. Y eso Ese marca totalmente la diferencia. ¿Eh? es otra medicina, es otro mundo. ¿Eh? No sé qué nos va a tocar al futuro, pero todavía estamos viviendo de lo que Virchow dejó establecido. Es interesante lo que menciona, porque por eso estoy haciendo esta relación de tiempo, ¿no es cierto? Galileo, Hipócrates, 25 siglos, Virchow, par de años, ¿no es cierto?, 200 años. Desde Virchow, ¿no es cierto?, hasta el momento de la revolución industrial, son, ¿no es cierto?, 150 años, algo así, y hoy día estamos experimentando cambios en el apoyo al diagnóstico, ¿no es cierto?, y al apoyo terapéutico, que probablemente de aquí, yo estimo que a 20 años más, de acuerdo a los avances que tiene la biología molecular, lo que hoy día conocemos como medicina va a ser radicalmente distinto, en forma equivalente a lo que le pasó a Virchow con la medicina anterior. Es muy probable, y hay que estar preparado mentalmente, que así va a ocurrir. Así como avanza, ¿no es cierto?, los recursos tecnológicos en poco tiempo más, vamos a ser capaces, ¿no es cierto?, hoy día ya somos capaces, por ejemplo, en cáncer de colon, ¿no es cierto?, de identificar la mutación de lo que se llama un microsatélite. Es decir, ¿no es cierto?, la primera alteración del genoma que una vez completada, ¿no es cierto?, va a dar origen a un cáncer de colon en un periodo de tiempo largo. El doctor no es un patólogo común y corriente. Él ha establecido técnicas que, si bien es cierto,
son antiguas. Yo me acuerdo cuando estaba en Houston, en el MD Anderson, ya se hacía, pero no se hacía en una forma clínica del día a día por las dificultades que había. Entonces, pero ahora se puede hacer y en el fondo, él teniendo el tejido del enfermo y haciendo un cultivo de las células del enfermo, la somete a prueba a diferentes drogas y ve qué droga es la que más va a afectar al tumor, a ese tumor de ese enfermo en particular. Y los resultados son completamente diferentes a lo que hemos observado hasta hoy día. ¿Es así? Sí, así es. ¿Por qué no nos explica un poco más cómo llegaste y cómo se procesa la cosa? Sí, bueno, yo trabajo, además de trabajar en el Laboratorio de Patología de la Clínica Las Lilas, soy el jefe de patología del Hospital Dipreca. Ya. El Hospital Dipreca es un hospital de la población ¿no es cierto?, envejecida de Carabineros, son los jubilados de Carabineros. En la medida que las curvas epidemiológicas de la población han ido hacia el envejecimiento, aparecen las enfermedades que son prevalentes, ¿no es cierto?, en ese grupo etario. Y la más importante, el cáncer. Yo trabajo ya hace más de 15 años, ¿no es cierto? Y uno de los impactos que siempre tuvo en el presupuesto hospitalario, bueno, parte por esas, ¿no es cierto?, generalmente preocupaciones vitales para la administración de un centro como este, es justamente la farmacia oncológica, ¿no es cierto?, que es carísima. La farmacia oncológica siempre ha sido cara porque en el valor del medicamento está reflejado todo el estudio y investigación realizada. Pero, ¿no es cierto?, en sistemas públicos o semipúblicos, como podría ser el hospital, ¿no es cierto?, el impacto en la farmacia es muy grande. Entonces, pensando con la autoridad qué podía hacerse, ¿no es cierto?, y revisando algo de la bibliografía, encontramos que efectivamente hubo por los años 70 los primeros ensayos de quimiosensibilidad, que fueron ensayos, como decía usted, que tuvieron dificultades porque la técnica biológica hasta ese momento no permitía hacer cultivos con la oportunidad que la clínica requería. Claro, se duraba mucho el cultivo y el enfermo requería el tratamiento al día siguiente y no podía esperar un mes, digamos. Así es, ¿no es cierto? Además, ¿no es cierto?, tenía la desventaja que la técnica del cultivo propiamente tal no había avanzado al punto de poder cultivar histiones. Por histión se entiende a la célula tumoral con su estroma de tejido conectivo que no es tumoral. Entonces, al no tener el soporte, ¿no es cierto?, el medio de cultivo de células disgregadas, ¿no es cierto?, no se asemejaba a lo que ocurría en vivo. Entonces había una aproximación, pero no necesariamente reflejaba el efecto que efectivamente o realmente pudiera tener una droga en el cuerpo del paciente. Ahora, el objetivo básico de esta técnica que desarrollamos nosotros inicialmente, ¿no es cierto?, tenía como centro, ¿no es cierto?, por el apoyo que nos dio el hospital, la contención de costos de alguna forma. Pero en el tiempo se fue transformando en una técnica, ¿no es cierto?, de una aplicación y de una riqueza del punto de vista conceptual y científico enorme, porque hoy día sigue primando como criterio básico de la indicación quimioterapéutica. El cáncer, su tratamiento se basa en 3 pilares fundamentales, que es, ¿no es cierto?, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ocupada simultánea o independientemente, dependiendo de cada cáncer. Ahora, esto tenía impacto porque este es un programa que está orientado básicamente a la prevención, pero aquí estamos hablando de enfermedades, como ocurre lamentablemente en Chile, ¿no es cierto?, que se llega al diagnóstico en etapas muy avanzadas. Entonces, el objetivo era racionalizar de alguna forma la indicación quimioterapéutica. ¿Qué droga darle? Así como mencionaba usted el ejemplo del antibiograma, ¿qué droga darle en esta suerte que le llamamos oncobiograma, con el mismo objeto, que fuera la más efectiva y tal vez, ¿no es cierto?, la de más bajo costo? Para ese enfermo en particular. Para un enfermo particular. Entonces tenía dos aristas. Por una parte, ¿no es cierto?, racionalización de la indicación y personalización del tratamiento del cáncer, lo que se entroncó absolutamente con lo que ha venido ocurriendo desde el punto de vista de las ciencias básicas en cáncer. Hoy día sabemos que cada persona tiene su cáncer particular. Así es, no todos los cánceres no son iguales. Exactamente, y que los cánceres además son locorregionales. Así es. Es decir, lo que ocurre aquí en Chile no es exactamente para el mismo cáncer. Para nada. Yo te quiero, Bernardo, pedir un minuto de receso y volvemos en un segundo más. Bueno, de vuelta con el doctor Bernardo Morales, patólogo, estábamos analizando cómo hacer y diseñar tratamientos a la medida para el paciente en particular, un traje hecho a la medida, que es lo que se está haciendo en este momento en el trabajo del doctor Bernardo Morales. Y eso además es lo que se está haciendo hoy día como gold estándar de la indicación quimioterapéutica en el mundo, ¿no? En muchas partes, En muchas partes, ¿no es cierto?, a pesar de que es una técnica muy nueva, ¿no? Tengo algunas imágenes que pueden ayudar a entender.
En este caso se trata de un cáncer pulmonar. Este blanquecino que estoy mostrando con, ¿no es cierto?, aquí en la imagen es el tumor, y esto que se ve acá es el tejido pulmonar no tumoral. Del tumor se toma un pedacito del tumor, el cual, ¿no es cierto?, es digregado mecánicamente y por la acción de algunas enzimas que separan las células entre sí, y se colocan en estas plaquitas que tienen este líquido rojo abajo, que es un medio de laboratorio en el cual las células encuentran condiciones óptimas para su crecimiento. De este cultivo que se ha realizado aquí inicial, se toman muestras que se van colocando en estas gradillas que tienen estas mismas plaquitas, las de arriba, pero son mucho más chiquititas y múltiples dentro de una gran placa. Y en cada una de estas placas se han adicionado drogas antineoplásicas en concentraciones equivalentes a las que tendría, ¿no es cierto?, en la sangre del paciente, en el medio donde se encuentra el tumor, puesto en el paciente. Con el objeto entonces de poder definir cuál es la capacidad de acción de esa droga. La mejor de todas. De todas las drogas que, bueno, las drogas que usamos habitualmente son las que normalmente están indicadas por los quimioterapéuticas, que están en sus esquemas de tratamiento, y vemos la capacidad de respuesta, pero hemos tenido además resultados muy interesantes porque las dosis que habitualmente están indicadas para algunos pacientes, ¿no?, en el cultivo resultan significativamente menores. ¿Y por qué tiene impacto? Porque la quimioterapia, ¿no es cierto?, es un medicamento que afecta tanto a las células tumorales como a las células normales. Esa es la gran limitante que hemos tenido en oncología. La gran limitante que hemos tenido hasta el día de hoy es cómo diablo hacer para que afecte solo a las tumorales y no a las normales. Exacto. Ese es el problema. No podemos con esto, ¿no es cierto?, evitar el efecto sobre las células no tumorales, pero si uno pudiera reducir la dosis, tal vez, ¿no es cierto?, pudiera tener menos efectos secundarios. Lo otro interesante es que hemos visto que en el cultivo no todas las drogas comienzan su efecto porque no utilizan el mismo medio bioquímico en el mismo momento. De tal manera que podría diferirse el inicio de una droga respecto a la otra y no potenciar la sumatoria de todos sus efectos adversos en un mismo momento. Y tal vez, ¿no es cierto?, una de las cosas más interesantes que hemos observado con esta técnica es que podemos en cultivo, no sé cómo decía usted, ex vivo, podemos determinar el momento y las concentraciones en que la droga en que el tumor se hace resistente a la droga. ¿Y cómo le ha ido en esto, Bernardo? Nos ha ido muy bien. Le voy a mostrar aquí algunas imágenes. Esto es una fotografía nuestra de un caso de tumor de mama, un cáncer de mama, en que se estima que cuando las células alcanzan esta condición, forman esta morulita, esta tridimensional, que se llama confluencia, en ese momento, ¿no es cierto?, el cultivo aprendido, es decir, ¿no es cierto?, ese cultivo va a seguir multiplicándose y podemos estudiarlo sin dificultad con esta técnica. Cada una de estas estructuras que se ve, ¿no es cierto?, dibujada con una línea brillante en su contorno corresponde a una célula viva. Eso es lo que yo quiero que el público entienda, que las células son unidades. Es una unidad que tiene un núcleo y el citoplasma, o sea, es como un huevo. Así es. Un huevo es una célula, lo mismo que un huevo pero microscópico. Así es. El núcleo sería la yema y la clara sería el citoplasma. Y esto es interesante porque estas células que se ven brillantes, ¿no es cierto?, que hay varias, son las células que han muerto en el cultivo, se desprenden, ¿no es cierto?, en el medio de suspensión, y por la forma como incide la luz del microscopio en la célula, refringen, se llama, o brillan. Entonces es una forma de poder determinar cuántas células han muerto, ¿no es cierto? Y después sobre este cultivo también usamos una técnica de coloración vital, que es un colorante que es capaz de contrastar el núcleo y el citoplasma de estas células y hacerlas observables al microscopio respecto a las células muertas. Podemos determinar la eficacia de la droga por dos técnicas, o ver cuántas células mueren, ¿no es cierto?, determinando la apoptosis, que es la muerte celular, ¿no es cierto?, o cuántas células quedan vivas después que le hemos dado el... Perfecto. Aquí está otro ejemplo, un cáncer de próstata. La próstata es un excelente tejido para cultivo, porque es uno de los tumores más frecuentes, ¿no? Aquí tenemos, nuevamente, aquí se logra visualizar a lo mejor un poco mejor. Se ven las células ahí y su núcleo que se vislumbra, se tiene, ¿no es cierto?, se ve como el fantasma ahí en el centro, ¿ya?, que es la zona más oscura. Hay otras células que están en el entorno de esta zona confluente como esta, que son células dendríticas o células estromales, ¿no es cierto?, que acompañan el cultivo, y por ahí viene el concepto de histión. Esta es la gran revolución del cultivo. Esto es lo que permite aproximar el cultivo a lo que ocurre en el paciente in vivo. No son solo las células, sino que el gallinero completo. Claro, ¿me entiendes? Porque el crecimiento del tumor depende de los tejidos que la acompañan. Exactamente. Si yo lo separo, no voy a tener, ¿no es cierto?, los resultados reales. Esto permite aproximarlo, ¿no es cierto?, prácticamente a la condición in vivo. Esto da como un resultado inmediato algo muy bueno. Por de pronto, permite que
uno no dar innecesariamente una droga. Vale decir, si en el cultivo se demuestra que la droga no tuvo ningún efecto, ¿para qué hacer sufrir a la persona dándole una droga que le va a caer el pelo, le va a hacer una serie de problemas si no va a hacer efecto? Y seleccionar otra que sí. Y seleccionar otra que sí le va a hacer efecto. Entonces, es racionalizar mucho más el procedimiento. Entonces, yo creo que el motivo más importante por qué hemos querido tenerte hoy día, Bernardo, acá, es por este concepto. Este es un invento, ¿no es cierto? La técnica se desarrolló aquí en el Instituto de Ciencias Biomédicas de Chile. Seguro. ¿No es cierto? Ellos lograron desarrollar un sistema que se llama bicameral, en donde se separan efectivamente por los mismos mecanismos de digregación celular las células epiteliales y el estroma. Pero en lugar de quedar las células epiteliales aisladas, ¿no es cierto?, se colocan con una interfase que las separa, que es un soporte poroso, a través del cual todos los efectos paracrinos, que son aquellos que estimulan o inducen, ¿no es cierto?, el efecto del estroma sobre sus células, ¿no es cierto?, se mantienen intactos. ¿Cuántos casos llevan ya tabulados de tratamiento con este tipo de manejo, digamos, al callo? Sí. Esta es una técnica donde lo que tenemos básicamente son casos registrados, ¿no es cierto?, los cuales hemos analizado los tumores con esta técnica. Lo que hemos hecho hasta ahora, porque los quimioterapeutas, ¿no es cierto?, se resisten un poco al uso de las técnicas mientras no estén avaladas a nivel internacional, lo que tenemos es una observación al revés, ¿no es cierto?, una vez que los han tratado, ver qué efecto tuvo, ¿no es cierto?, si era comparable o no con el ensayo ex vivo, el ensayo ¿no es cierto?, in vitro con este cultivo. La correlación es extraordinaria. Hay otro grupo que está investigando lo mismo, pero exclusivamente en cáncer de ovario, que es un grupo de la Católica. Aquí hay un bioquímico inglés ahí que es Garrett Owen, no sé si lo ubique, que ha hecho estos mismos ensayos, pero solamente en cáncer de ovario, con resultados tremendamente significativos. Es decir, ¿no es cierto?, ellos han establecido alguna suerte de correlación inicial con los tratamientos clínicos inmediatos, con resultados extraordinarios. Nosotros, como digo, hacia atrás, viendo el resultado de la indicación terapéutica rutinaria y viendo o comparando con lo que nos resultó en el cultivo, ¿no es cierto?, la indicación de los que no iban a resultar, ¿no es cierto?, fue exacta. Lo que pasa es que el concepto tiene mucho sentido común. Sí. Lo que pasa es que no se había podido hacer en forma masiva hasta el momento. Cuéntame, Bernardo, ¿esto es algo caro? Si uno considera, ¿no es cierto?, los beneficios que esto tiene, la más barata de las drogas quimioterapéuticas, ¿no es cierto?, el cisplatino, a lo mejor cosas así, costará 500.000 pesos, ¿no? Sí, la dosis. Claro, la dosis, ¿no? Pero si uno piensa en anticuerpos monoclonales, está hablando de 30 millones de pesos. Esta técnica de cultivo, ¿no es cierto?, que tiene además un periodo, una duración aproximada de 15 días, o sea, está absolutamente dentro de los plazos razonables, porque el paciente se opera, tiene que pasar, ¿no es cierto?, pasar el periodo postquirúrgico y la quimioterapia empieza después de estos periodos. O sea, está dentro de ese plazo. El costo de la técnica está alrededor de los 200.000 pesos. Claro, lo más caro de esto, perdón, doctor, son las drogas. El kit que hay que poner ahí. Claro, pero ¿qué usamos como droga? Usamos los sobrantes de las drogas que se usan en la terapia habitual. Por supuesto. De tal manera que en el medio, ¿no es cierto?, hospitalario como este, donde lo usamos nosotros, el costo básicamente se reduce, ¿no es cierto?, a los insumos básicos. Y las drogas las obtenemos por esa vía. Si uno tuviera que comprar la droga, prepararla, sale más caro. Pero el costo anda alrededor de los 200.000 pesos, que es lo mismo que cuesta un PCR, por ejemplo. Y hay muchas cosas que hay que tomarla con la vida. O sea, tú no puedes homologar plata con vida. O sea, si hay algo que puede a la persona salvarle la vida, uno tiene que hacer todo lo posible. Yo estoy seguro que vamos a trabajar juntos, Bernardo, como yo le decía, en todo lo que es terapia regenerativa. Quiero explicarle al público que la medicina regenerativa es que uno puede volver a construir un riñón, por ejemplo, de la persona. A partir de su madre, mediante técnicas, uno podría, hipotéticamente, hacer un riñón, hacer un hígado. Eso cada día está más cerca. Ese es un concepto revolucionario. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, hoy día, en lo que mencionaba usted, si bien todavía no se logran diseñar, ¿no es cierto?, desarrollar órganos complejos como el hígado, ¿no? Sí se ha logrado avances extraordinarios. Hoy día, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, hay ejemplos recientes publicados en diciembre de este año en la literatura científica. Los españoles lograron reemplazar las prótesis después de las amputaciones mamarias por inyecciones reiteradas de stem cell en el lecho, ¿no es cierto?, de la zona de amputación. ¿No es cierto? Ahora, y el trabajo es impresionante porque muestra al mes, ¿no es cierto?, un bulto. A los 2 meses, a los 6 meses tenía un tejido que no es tejido mamario, es tejido mesenquimático que ¿no es cierto?, se origina a partir de esta células de células madre mesenquimáticas
que reemplazan absolutamente, ¿no es cierto?, la necesidad de usar una prótesis, con todas las complicaciones que podría tener. Y son stem cell de autotrasplantes. Sí, de la misma paciente. De la misma persona, no tiene ningún rechazo. Y la otra cosa es que no son células de mamaria, porque si son células mamarias uno empieza a correr el riesgo de un nuevo cáncer. Claro. Es mesénquima. Sí. Mesénquima es todo lo que no es un tejido, la grasa es mesénquima. Es lo que está entre los otros órganos. Exactamente. Conectivo también se llama, porque conecta estructuras. Te agradezco mucho tu visita y vamos a trabajar juntos. Me encanta la investigación a mí. Bueno, acuérdense que durante este año vamos a ir los días martes a las 9 de la noche. Van a haber más repeticiones en la mañana y también el día domingo. Que tengan un muy buen fin de semana. .3cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.